Arrancamos el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la 99, tu estación favorita en Morelos. Listos para recibir sus preguntas y dudas a través del 777-4991-991. Está con nosotros, como ya lo saben, cada consultorio, un médico, un especialista que nos va a hablar de un tema importante que tiene que ver con nuestra salud. En estos momentos damos la bienvenida al doctor Rodolfo Robledo. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el consultorio de Miguel. Muchas gracias, Miguel. Pues ya listos para hablar de un tema que debemos estar muy atentos porque vienen pues los cambios de clima, viene la época de frío, viene la época también de invierno y tenemos que hablar de enfermedades respiratorias. Así es, empieza ya los frentes fríos en nuestro país y en unos meses más empezamos el invierno. Ok, ¿se podría acercar un poquito más al micro, por favor? Claro que sí. Ahí estamos. Pues, ¿qué podríamos decir que son las enfermedades respiratorias a partir también de una situación médica? Para que también las ubiquemos, porque muchas veces solamente escuchamos este concepto, pero no sabemos bien a bien cuáles son los tipos de enfermedades respiratorias que podemos tener y que existen precisamente. Las infecciones respiratorias las vamos a clasificar en dos tipos, en infecciones respiratorias altas y infecciones respiratorias bajas. Las infecciones respiratorias altas generalmente son las más comunes, las que encontramos en la población, sobre todo pediátrica, aunque no están exentas de las demás personas, que son el catarro común, la otitis media, la sinusitis, la faringoamigdalitis, son las que consideramos las infecciones respiratorias altas. Okay. Y las infecciones respiratorias bajas, en ellas encontramos lo que es la laringotraqueitis, la bronquiolitis y la neumonía. Es un médico especializado, por supuesto, en pediatría, ¿no? Estaremos hablando también de este tema porque muchas veces pues vemos que nuestros Kids 99 están sufriendo algún tipo de síntomas de una infección respiratoria alta y me gustaría que nos diera precisamente pues cuáles son ese tipo de síntomas que podemos observar en nuestros kids. En los niños principalmente cuando tenemos datos de infección respiratoria alta, principalmente el síntoma principal es la fiebre, los estornudos, el escurrimiento nasal, la tos con o sin expectoración, el ataque al estado general y también como síntomas agregados puede haber en algunos un poco de vómito como reflejo de la cuestión del reflejo tusígeno exacerbado. ¿Cómo podríamos diferenciar los síntomas de una infección respiración alta de una baja? Uno, por el tiempo de evolución. Generalmente las infecciones respiratorias altas son en mayor frecuencia y posteriormente puede migrar o puede evolucionar a una infección de respiratoria baja como es la neumonía, que es en los casos donde se puede presentar con algo de mayor gravedad y que es de suma importancia la atención correcta y adecuada. En esta temporada, ¿cuáles son los casos que más atiende usted en su consultorio, en el área donde está precisamente usted dando consulta? Por lo que llegan más papás y mamás precisamente con sus niños y niñas para que los pueda apoyar. El principal motivo de consulta en esta época que se aumenta por los cambios de temperatura, pues es el catarro común, la faringoamigdalitis, que puede ser en su gran mayoría viral, aunque también hay de tipo bacteriano. La otitis son principalmente las causas por las cuales acuden en esta temporada. ¿Cuándo es recomendable consultar precisamente a nuestro médico? Porque a veces como papás y mamás pues decimos que ya tenemos la experiencia y a lo mejor es un resfriado leve, no es tan grave, pero podríamos estar ante una situación de una infección respiratoria que sí es importante. De ahí pues preguntarle esto, ¿cuándo sí debemos o es recomendable consultar a nuestro médico? Por costumbre, yo creo que es algo que sucede muy en la población y por la venta libre de medicamentos que existe, el autorrecetarse es una práctica muy común. Sí. En la cuestión pediátrica, los papás se acercan más cuando el bebé es más pequeño, se alarman más, se preocupan más ante cualquier síntoma que están presentando. Cuando ya los papás tienen un poquito de experiencia o el niño está más grande, se aguantan un poquito más a acudir a un médico. Generalmente lo automedican con algún antigripal, algún antipirético que disminuye los síntomas. Cuando ven que esto no sucede, que no mejoran con las dosis iniciales, entonces es cuando más se acercan al consultorio para poder pedir información o un tratamiento adecuado. ¿Cuándo es lo recomendable llevarlo, acudir? Uno, ante datos de fiebre de difícil control, ¿sí? Ataque al estado general del niño,
sintomatología exacerbada, como el dolor que a veces puede presentar. Muchas veces al ver inflamación de la vía aérea, en este caso de la garganta, no comen, entonces los papás se alarman y entonces cuando acuden al médico. Y si no comen, ¿qué se debe de hacer? En este caso sí es efectivamente en los primeros días o más bien las primeras horas cuando vemos que no están consumiendo el alimento como regularmente lo hacen, tenemos que acudir al médico. Así es, generalmente ante un proceso infeccioso de la índole que sea, uno no tiene apetito o ganas de comer, ¿no? Eso es algo que nos pasa a todos. Lo que recomendamos, sobre todo en los niños, es mantenerlos bien hidratados, para que no tengamos ninguna complicación. El comer gradualmente, conforme pasan los días, como aplicamos el tratamiento, va mejorando el apetito y los niños empiezan a comer de forma ya normal o habitual como lo venían haciendo. Pero en los primeros días que hay dolor de garganta, que hay ataque al estado general, que no se les antoja absolutamente nada porque obviamente está afectada las papilas gustativas y no se nos antoja nada, lo ideal es mantenernos bien hidratados con electrolitos o con Vidasur oral, para que no tengamos ninguna complicación secundaria por deshidratación. Si hablamos de los más pequeños, de lo que son los bebés, pues obviamente ellos regularmente nos avisan de que se sienten mal porque están llorando mucho o porque no están teniendo un sueño regular como lo tenían, inclusive están inquietos. ¿Cuáles serían los síntomas en los más pequeños? Por ejemplo, si nos puede decir de meses, que debemos estar muy atentos y sobre todo ya escurrimiento nasal o a lo mejor está llorando mucho y este tipo de situaciones que a veces como papás primerizos o aunque volvemos a ser papás más adelante porque pasaron 5 años o más, pues nos alarmamos un poco más con esta situación. Con los más pequeñitos, sobre todo los menores de 1 año de edad, aquí hay un factor muy importante. La alimentación con seno materno en los primeros meses los protege de infecciones de vías respiratorias en su gran mayoría. Por ahí, de los 6, 7 meses, cuando empieza la lactación, que son la introducción de nuevos alimentos, puede presentar infecciones de vías respiratorias, pero si estamos o la mamá le está ofreciendo seno materno, generalmente están protegidos. Cuando hay el antecedente de que están con ingesta de sucedáneos de leche materna o las fórmulas infantiles, es más propensos a que puedan tener infecciones de vías respiratorias. Los principales síntomas que aparecen pues son ataque al estado general, son bebés que están muy irritables, la presencia de fiebre, estornudos, puede haber tos, escurrimiento nasal. Ante estos datos, lo ideal es acudir en los menores de 1 año al médico para que se puedan ser atendidos y valorados, ya que en ellos los tratamientos sí se pueden realizar, pero están bajo ciertos criterios o bajo ciertas circunstancias que podemos administrar. Sobre todo los antihistamínicos, que son los antigripales, en los menores de 1 año los podemos utilizar, pero no se recomiendan. Perfecto. Y estamos ya previo a lo que decíamos esta temporada. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas a las que debemos de estar atentos, sobre todo para proteger a nuestros niños y niñas en esta temporada? Ahorita que se acercan ya, o más bien ya que ya empezaron los frentes fríos. ¿Verdad? Sí, ya empezaron. Lo más recomendable obviamente es el protegerse de los cambios de temperatura, usar ropa adecuada para poder evitar estos cambios de temperatura. Sobre todo, y muy importante, el lavado de manos. El lavado de manos es algo que es fundamental para evitar el tipo de contagio de estas enfermedades. Es algo que, a pesar de que tuvimos una pandemia, que estuvimos bajo un estricto normas para poder cumplir, parece que se nos olvidó. Ya se nos olvidó a todos, y empezando nosotros que somos los adultos que debemos dar el ejemplo a los más pequeños. Me gustaría que nos dijera cómo es el lavado, cuántas veces se recomienda, aunque lo hemos dicho y lo conocemos y existen muchísima información de lavado de manos, pero en los más pequeños, sobre todo cuando no los vemos, cuando van a la escuela, cuando están a lo mejor también jugando con nuestros animales de compañía, cuando se acercan a lo mejor a los más pequeños también, o alguien que esté enfermo en casa, ¿cómo debe de ser este protocolo? Yo siempre les he mencionado a los papis que los pequeñitos, sobre todo los menores de 5 años, una de las cuestiones de aprendizaje es por imitación. ¿Sí? Entonces, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, o ellos con el ejemplo nos están viendo y les empezamos a enseñar a lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, después de que estuvimos jugando, estuvimos haciendo alguna actividad, que tengamos esa costumbre de lavarnos las manos siempre que hagamos algún tipo de actividad, o actualmente que podemos utilizar el alcohol gel, que también es bastante efectivo. Se nos empieza a crear una costumbre, y eso va a hacer
que en un determinado tiempo podamos mejorar las condiciones de infecciones, no nada más de infecciones respiratorias, cualquier tipo de infección, uno de los mecanismos es a través del contacto. Claro. ¿No? Entonces, el lavado de manos debe ser bajo ciertas circunstancias que ya están establecidas y todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. Pero no lo hacemos. Entonces, la recomendación es a los papis que le podamos enseñar a nuestros hijos a través del ejemplo, que cuando tienen una actividad antes de comer, supervisarlos y lavarse las manos con agua y jabón, el que usamos común, no tiene que ser un jabón especial, Okay. o el uso de alcohol gel si no contamos con jabón a veces, porque a veces no hay, pero ya en todos lados tenemos alcohol gel, y posteriormente después de ir al baño o de tener alguna actividad que realicemos, siempre hay que lavarse las manos, es algo fundamental para evitar infecciones. Creo que nos lavamos las manos muy rápido, doctor, ¿no? Así es. Porque prácticamente abrimos la llave del agua, metemos nuestras manitas, igual cogemos un poco de jabón si es que hay, y pum, rápido, ni siquiera hacemos pues como frotar bien las indicaciones que se decían. ¿Cuánto es el tiempo ideal, recomendable para que nos lavemos las manos? El tiempo ideal es aproximadamente de 1 minuto, de 30 segundos a 1 minuto, donde podamos tener y lavar de manera correcta los espacios interdigitales, las palmas de las manos, los pulgares, hasta arriba de la muñeca, para que sea efectivo y podamos tener una eficacia pues con un porcentaje muy alto. Y si hablamos de los más pequeños, como son los bebés, que ellos por supuesto que no se lavan las manos, ¿cómo debe ser la higiene de ellos y cada cuánto tiempo? Con ellos lo recomendable es utilizar igual jabón o agua para lavar las manitas, y posteriormente utilizar alguna toallita húmeda con alcohol gel para limpiarle sus manitas, es bastante recomendable. Que en ellos realmente no lo hacemos y no se utiliza, es una costumbre que no se hace. Sí, ¿no? Por eso se lo pregunto, porque no es muy común que lo veamos, y sí debemos de hacerlo. Así es. Bueno, estamos platicando el día de hoy acerca de enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias en los niños y niñas. Ojalá ustedes tengan sus preguntas, que ya nos están haciendo llegar a través del 777-499-1991 en el consultorio de Miguel. Viene la temporada de enfermedades e infecciones respiratorias y por eso hay que estar muy atentos. La prevención siempre ha sido importante en nuestra salud y creo que hoy en día puede serlo mucho más. Así que vamos a la pausa y vamos a regresar para seguir platicando de este tema con el doctor Rodolfo Robledo el día de hoy aquí en el consultorio de Miguel. Seguimos en el consultorio de Miguel y muchísimas gracias por seguir con nosotros y todas sus preguntas a través del 777-499-1991. Quédense con nosotros porque van a escuchar información importante. Siempre lo que tiene que ver con nuestra salud es importante, pero muchas veces pues como que no estamos tan atentos a esta situación y de repente por eso seguimos haciendo lo mismo que venimos repitiendo desde generaciones, ya sea por una situación que nos enseñaron de pequeños, de esa forma se podían curar o se tenían que tratar las infecciones respiratorias. Pues por eso el día de hoy nuestro especialista, el doctor Rodolfo Robledo, está con nosotros para hablar de este tema tan importante que debemos de poner mucha atención, sobre todo porque vienen pues las etapas o las épocas donde más podemos tener este tipo de infecciones respiratorias. Doctor, ahorita fuera del aire hablábamos de los antibióticos, de algo que vemos muy seguido y que nosotros pues podemos muchas veces utilizar estos antibióticos con niños con enfermedades respiratorias, pero ¿cuándo se recomienda el uso de antibióticos en niños con enfermedades respiratorias? Con las infecciones respiratorias, así en grandes rasgos o por estadística, el 80% son causadas por virus y tenemos una gran variedad de virus que nos pueden provocar tanto infecciones de vías respiratorias altas o bajas. Y en un menor porcentaje las infecciones bacterianas. Si nos vamos a números gruesos, el 80% son causadas por virus, que ahí no amerita manejo de antibiótico, y en un 20% podemos considerar infecciones bacterianas donde sí tenemos que utilizar antibióticos y dependiendo del foco, de acuerdo a la infección, poder utilizar para atacar a los gérmenes más frecuentes. Y en un menor grado, que es en pacientes con ciertas características, infecciones causadas por hongos, en un 1 o 2% realmente son mínimos los casos en esta situación. Ahora, dentro de las infecciones de vías respiratorias altas, donde sí consideramos el uso de antibiótico o con precisiones adecuadas y correctas, es en la otitis media, la sinusitis y la faringoamigdalitis bacteriana, lo que la población conoce como las famosas anginas
es donde sí tenemos la indicación de utilizar antibiótico. Y esto tenemos que estar siempre guiados por un médico, porque muchas veces no acudimos con el médico y automedicamos y damos precisamente este tipo de antibióticos, ¿no? O igual también, si el médico no nos da en la receta que debe de usar antibióticos, sentimos que a lo mejor no es el ideal, ¿no? O que no nos está dando una buena atención a nuestros niños y niñas, porque estamos mal acostumbrados a este tipo también de recetas. Así es, como te lo mencionaba, el 80% son causados en su mayoría por virus, entre ellos incluimos lo que es influenza, COVID, el catarro común, ¿no? Donde la sintomatología pues empieza igual, ¿no? Escurrimiento nasal, fiebre, tos, dolor de garganta, ataque al estado general. Entonces, la sintomatología es muy similar. Y muchas veces en estos procesos donde empiezan con esta sintomatología acuden al médico y muchas de las veces los papás presionan muchísimo de que si no le va a dar antibiótico, no va a recetar antibiótico, si no le receta antibiótico no me siento como tranquilo, como padre que no me lo indicó, pero el 80%, como lo menciono, es de tipo viral y se autolimitan solas, solamente hay que dar un tratamiento sintomático para calmar los síntomas, disminuir el escurrimiento nasal, calmar el dolor, controlar la fiebre. Y la evolución natural de la enfermedad en unos días va a disminuir los síntomas y a desaparecer toda esta situación, ¿no? ¿En qué casos sí utilizar antibióticos? Como bien lo mencionaba hace un momento, en los casos de la faringoamigdalitis bacteriana, que son las famosas anginas que se ven sumamente inflamadas cuando uno les pide que abran la boquita, donde se ven ahí zonas purulentas, que son lo blanco que se ve en las amígdalas, ahí sí está indicado el uso de antibiótico para poder erradicar esa infección causada por bacteria, que es una sola bacteria la que nos infecta las amígdalas, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Todas las demás bacterias que se encuentran en la boca no son patológicas para el ser humano, a menos que tenga una inmunodeficiencia. Entonces sí está muy bien indicado el uso de antibiótico ahí. ¿Cómo elegir un buen médico, un buen pediatra? Porque ahora que nos da estas indicaciones, ¿cuáles serían las recomendaciones? Por supuesto, importante la cédula profesional. ¿Y qué más? Porque a veces andamos de un médico a otro precisamente por esta situación que no nos da la certeza si no nos receta antibióticos para nuestros hijos. Yo creo que aquí se juegan dos factores importantes. Uno es, como padres, a veces si no tenemos cierta idea o cierta situación de conocimiento que a veces es equivocado, de que si no me recetan un antibiótico, el médico no me está atendiendo de manera correcta, porque creemos que el antibiótico lo cura todo, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de situaciones, cuando tenemos ese tipo de papás que nos exigen el antibiótico y si nosotros no tenemos las herramientas para decirles que no es necesario por estos motivos o por la cuestión de que en vez de darme un beneficio me puede perjudicar por crear más resistencia, o el antibiótico cuando no lo utilizamos barre toda la flora del organismo, entonces ahí quedas desprotegido porque la flora tiene una función importante. Entonces no es inocuo que si me lo tomo y aunque no actúo no me va a pasar nada. Sí nos puede pasar, nos puede complicar o nos puede hacer que evolucionemos a una enfermedad más grave o más severa de la que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces el médico, o nosotros como médicos especialistas o no especialistas, tenemos que fundamentar bien el uso de antibióticos, ¿no? Porque sí tenemos un uso irracional, exagerado, y cada vez utilizamos antibióticos de muy amplio espectro para situaciones muy básicas. Entonces eso nos genera situaciones de resistencia y nos va afectando a que muchos antibióticos ya a veces no son, de los más comunes o habituales, ya no son efectivos para las infecciones, como yo a veces les digo, las más sencillitas o las más básicas, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, una infección de una neumonía, pues tenemos que utilizar antibióticos a veces de muy amplio espectro para poder atacar a estos gérmenes que ya son, o en este caso bacterias, que comúnmente se podía manejar con antibióticos muy básicos o muy sencillos, ¿no? Y eso implica también el costo de lo que cuesta un antibiótico. Cuando yo les echo números o les digo, mira, un antibiótico cuesta tanto, pues se van para atrás, ¿no? Claro. Entonces,
sí es algo que tenemos que manejar nosotros como médicos, tenemos que enseñar que no es siempre el uso de antibióticos la solución. Muy bien, doctor. Y si hablamos del tema de COVID e influenza, ¿qué recomendaciones tendría? Hablando también de vacunación y de esto que es importante también conocer y sobre todo también accionar sobre esto. Con la cuestión con el tema del COVID, que obviamente nos causó a partir del 2020 toda una situación de estragos y lamentable fallecimiento de muchos amigos, familiares y personas a nivel mundial, yo creo que no aprendimos la situación de poder ser o prevenir. Yo recuerdo muy bien durante la pandemia que como los niños estaban en confinamiento, sí, a los niños sí los protegíamos muchísimo porque claro, ellos sí no salían, no iban a la escuela, se quedaban en casa. Los que sí salían pues, éramos los adultos, ¿no? Por cuestiones a veces de trabajo, por la necesidad que había, pero los niños se quedaban aislados. Entonces, durante ese periodo de tiempo, donde se seguían las recomendaciones al pie de la letra de lavado de manos, el estornudo de etiqueta, sí, no se saludaba uno de mano, no se saludaba claro, uno de beso, disminuimos increíblemente las infecciones por otros gérmenes, ¿no? Ok. Y eso fue algo muy importante. La prevención, haciendo eso fue fundamental para evitar infecciones. Una vez que regresamos a la normalidad, volvimos a tener incremento de las infecciones que no vimos durante el COVID, ¿no? Llámese respiratorias o gastrointestinales, fue una situación que mejoró muchísimo. Ahora, en cuanto a la prevención en el COVID tiene la sintomatología muy similar a un catarro común, así empieza, ¿no? Claro. Entonces, actualmente con las variantes que están presentando, que ya no son tan agresivas como las variantes que iniciaron, que fue la Delta, la inicial, ahorita estamos con variantes de Omicron, que esa afecta simplemente la vía respiratoria superior, nariz y garganta principalmente. La sintomatología es muy característica a un catarro común, fiebre, dolor de garganta, tos, malestar general. Ahí lo recomendable obviamente es igual como en todas las infecciones respiratorias, el lavado de manos, el evitar el saludo de manos, Okay. el estornudar o el toser o el uso de cubrebocas para evitar la salida del flush. Entonces con esto podemos evitar o disminuir ese tipo de infecciones. Respecto a la cuestión con el COVID, tratamiento médico no lo hay asintomático, Claro. o sea, no hay un tratamiento específico, pero sí tenemos la vacunación que es preventiva, que sí nos ha ayudado muchísimo, aunque todavía hay gente que dice, no, es que yo no me quiero vacunar porque se dice esto, se dice que puede provocar daños severos, pero a raíz de que se vacunó, disminuimos considerablemente los casos graves de COVID, ¿no? Entonces, el virus obviamente mutó, obviamente sigue teniendo muchas mutaciones día con día, pero la vacunación es bastante recomendable, sobre todo en nuestros menores, o más bien a partir de los 6 meses podemos vacunar de forma, ahí está la vacuna bivalente, que se pone una vacuna y al mes, a las 4 semanas ponemos un refuerzo y posteriormente a partir de los 6 meses, una vez que ponemos esta vacuna, año con año podemos vacunar a nuestros hijos para evitar la cuestión de enfermedad por COVID. El COVID como tal, en nuestros niños no nos provoca situaciones de gravedad o no nos provocó situaciones de gravedad, pero se surgieron situaciones diferentes posterior a la infección por COVID en algunos niños que provocaron una enfermedad que se llama PIMS, que es un síndrome inflamatorio multisistémico y que está asociado a pacientes que tuvieron COVID. Siempre yo a los pacientes que veo en mi consultorio, siempre con antecedentes de COVID, lo que siempre les indico a los papás es que tenemos que estar muy atentos los siguientes 2 meses a la infección por COVID de que no presenten este síndrome, porque este síndrome sí pone en riesgo la vida de los niños. Ok. Y hablando del tema de la influenza, ¿es similar también las recomendaciones? Sí, así es. La influenza que también surgió en una pandemia que fuimos aquí en México hace algunos años, a raíz de esta situación de la pandemia que sufrimos, empezó con la vacunación también, que es un mecanismo importante. Actualmente está en nuestra cartilla de vacunación. Así es. Se recomienda anualmente poner la vacuna, ¿sí? A partir igual de los 6 meses y posteriormente vacunarse año con año. Y justo este mes, esta época es la ideal para vacunarse contra la influenza, ya que en la época de frío es cuando más casos de influenza tenemos. Prevención siempre, ¿no? Así es.
Y hablando del consumo de alimentos en esta época, que es importantísimo, alimentarnos y consumir precisamente qué alimentos, qué frutas, qué verduras son recomendables para también ayudar al fortalecimiento del sistema inmunológico y de igual forma, pues que no nos enfermemos o nuestros niños y niñas no se enfermen. Para la cuestión de la prevención de estar bien alimentado, yo siempre les menciono a los papis que lo que más nos sirve es el consumo de proteínas, ¿no? La proteína que encontramos básicamente en los alimentos como son el huevo y la carne, llámese pollo, pescado, res, ¿no? Principalmente, es lo que nos va a dar un desarrollo tanto físico como mental o en el neurodesarrollo adecuado. Las vitaminas, que siempre es una cuestión ahí donde también tenemos una idea de que las vitaminas son la maravilla del mundo y que si mi niño no come, si le doy vitaminas va a mejorar. Sí. Eso también nos crea mucho conflicto con los pediatras, ¿no? De hecho, nos dicen vitamínalo. Sí, exactamente, ¿no? Así es. Sí son recomendables, pero bajo ciertas especificaciones, no como una cuestión de solución de que si no, mi niño no come, le doy vitaminas, ¿no? Entonces, las vitaminas que más nos van a ayudar a regenerar o a proteger nuestro sistema inmunológico y nuestro epitelio de las vías respiratorias son la vitamina A y la vitamina C. ¿Que están presentes en qué alimentos o cómo podemos consumirlas? Los alimentos que más vitamina A y vitamina C contienen, pues es la guayaba, la naranja, la mandarina, el limón, el kiwi, la calabaza, la zanahoria, ¿no? Que contienen vitamina C y vitamina A respectivamente, ¿no? Entonces son los que más recomendables se empiecen a ingerir. No es una cuestión, porque también es algo que siempre hacen, ¿no? Tiene una infección de vías respiratorias, una gripe común, y entonces solicitan o empiezan a tomar vitamina C, ¿no? O hasta la damos o la recetamos. Claro. Yo siempre digo, lo ideal es consumirlas meses antes, ¿no? Al periodo invernal, sí. 3-4 meses antes, ¿no? Durante un periodo de 2-3 meses, el consumo de vitamina C o vitamina A, y eso nos va a mantener a nuestro sistema del epitelio, mantenerlo firme, fuerte, ¿sí? Y nuestro sistema inmunológico, mantenerlo también en óptimas condiciones para que cuando lleguen las temporadas de frío estén pues reforzados. Muy bien. Siempre la prevención, y es que ya queremos tomar este tipo de vitaminas o consumirlas a partir de que ya estamos enfermos, ¿no? Así es. Y pensamos que eso nos va a mejorar en ese momento. Cuando sí puede ayudar un poco, pero no es lo ideal que nos vaya a mejorar, ¿verdad? Al 100%. No, porque lo ideal siempre viene llenar tus reservas meses antes, ¿no? El consumo. Siempre, la naturaleza es sabia, ¿no? En estas épocas, pues ya empieza la producción de naranja, la mandarina, ¿no? Entonces, zanahoria hay todo el año, ¿no? Claro. Entonces, podemos consumirlos en nuestra alimentación diaria, ¿no? Yo siempre cuando me dicen, ¿qué vitaminas me recomiendas? Y le digo, miren, las mejores vitaminas están en el mercado, ahí con las frutas y las verduras, que es donde fuentes de ingreso para nuestro organismo, entonces hay que consumirlas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos con el bloque final el día de hoy aquí en el consultorio de Miguel. Es el doctor Rodolfo Robledo. Ojalá nos pueda dar sus datos para también contacto para consulta de la gente que nos está pidiendo sus datos. Si puede darlo de una vez. Claro que sí. Al regresar. Claro que sí, mi número telefónico es 777-162-8449. El consultorio está ubicado ahí enfrente a Galerías, en Las Torres, en el corporativo. Es el edificio 3, en el piso 9, consultorio 6B. Perfecto, ahorita nuevamente repetimos los datos y si tienen más preguntas, háganlas llegar al 777-4991-991. Estamos en el consultorio de Miguel, aquí en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99 y gracias por todas sus preguntas. Seguimos con el doctor hablando precisamente de infecciones respiratorias. Doctor, esto es algo muy común que nos pregunten. ¿Es normal que los niños tengan varias infecciones respiratorias al año y cuándo empiezan a ser preocupantes? Sí, podemos considerar normal cierto número de infecciones al año. En el caso de infecciones de vías respiratorias puede variar el número de acuerdo al paciente y a las características o factores de riesgo que presente, pero normalmente entre 3 a 6 infecciones por año la podemos considerar dentro de un rango normal. ¿Cuándo podemos sospechar o cuándo debemos preocuparnos? Cuando
niño, el menor, empieza a presentar infecciones repetitivas de mes con mes, cada 3 semanas. Generalmente esto lo vemos mucho en los niños que acuden a guarderías, ¿no? Donde mes con mes se están presentando al consultorio con infecciones de vías respiratorias, pero aquí hay que determinar si esas infecciones son de tipo alérgico o son de tipo infeccioso. Okay. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la característica? Porque muchas veces las infecciones de vías respiratorias nos confunden con los procesos alérgicos porque la sintomatología es muy similar. Puede haber presencia de tos, escurrimiento nasal, pero la característica es que en las infecciones respiratorias hay fiebre y en las infecciones, en las de tipo alérgico no hay fiebre. Esa es la característica que nos puede orientar a diferenciar una con otra. Entonces, cuando un niño se está enfermando de manera continua con sintomatología respiratoria, lo que debemos determinar es si hay presencia de fiebre o no hay presencia de fiebre. Si hay presencia de fiebre, estamos ante un proceso infeccioso. Si no hay presencia de fiebre cada vez que se enferma con sintomatología respiratoria, debemos descartar algún proceso de tipo alérgico. Si hablamos de cómo se diagnostican las infecciones respiratorias en niños, ¿es necesario realizar radiografías o análisis de sangre? No es algo que tengamos que hacer de manera habitual o recurrente, ya que este tipo de enfermedades se diagnostican de manera clínica, ¿no? De acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a la evolución. Cuando solicitamos algún estudio de laboratorio, como lo mencionaba, cuando sospechamos que hay algo de tipo alérgico o trasfondo alérgico, ahí sí solicitamos algunos exámenes de laboratorio que nos van a orientar muchísimo a determinar por dónde va la situación de la evolución de la enfermedad. Y en el caso de las radiografías, esas solamente las solicitamos cuando sospechamos, por ejemplo, de sinusitis, ¿no? Que podemos tomar una serie de radiografías, que no es el estudio ideal, que el estudio ideal en la sinusitis para diagnosticar es una tomografía, pero con la clínica nos orientamos bastante bien y podemos determinar. Y en los casos de neumonías, que sospechamos alguna enfermedad a nivel del tracto respiratorio bajo, una placa sí me orienta a ver si hay datos de una neumonía complicada o no. Pero ya son casos muy particulares, ¿verdad? Así es. ¿Existen diferencias importantes en el tratamiento de las infecciones respiratorias en bebés en comparación de los niños mayores? Sí, sobre todo, lo mencioné hace un momento, en los menores de 1 año de edad, de acuerdo a la sintomatología que están presentando, el tratamiento es sintomático, pero no están recomendados los antigripales, ¿no? Esos son de venta libre y muchas veces los empezamos a dar y que le calculamos tantas gotitas, porque la gran mayoría calculamos por gotitas cuando no es lo correcto, se debe calcular en base al peso y al mililitros de acuerdo a la dosis, pero los antigripales en los menores de 1 año no están indicados. Podemos tratar la sintomatología, por ejemplo, del ataque al estado general, el dolor de garganta, la fiebre con antipiréticos. En el mercado tenemos bastantes y bastante efectivos cada uno de ellos. Y en la sintomatología en los menorcitos de edad podemos utilizar los lavados nasales, que son bastante efectivos para quitar la congestión y las molestias que ocasiona la presencia de moco en la vía respiratoria. Eso es bastante recomendable. Se puede utilizar las veces que sea necesario, y los antigripales, bajo ciertas circunstancias, bajo prescripción médica y a una dosis correcta, se pueden utilizar. Si hablamos de la calidad del aire, que sabemos que, pues bueno, actualmente creo que es un tema importante, la calidad del polvo, contaminación, humo de tabaco, la salud respiratoria de los niños también se ve afectada por este tipo de temas, ¿verdad? Sí, es un factor que predispone mucho a tener este tipo de infecciones, ya que la contaminación, el humo del cigarrillo, o hasta el humo cuando la gente en algunos lugares que todavía acostumbra a quemar basura, que eso todavía lo seguimos haciendo, es un factor irritante para la mucosa del tracto respiratorio, y eso nos favorece a que los virus, las bacterias penetren y afecten el sistema respiratorio y empiece la sintomatología de las infecciones respiratorias. Una vez que nuestros niños y niñas están enfermitos o tienen este tipo de infecciones respiratorias, ¿es recomendable mantener precisamente a los niños en casa durante los picos de enfermedades? ¿Cuánto tiempo y por qué? Porque vemos de repente que nos dicen, hoy no fue el kit 99 a la escuela porque tiene tosecita, y bueno, pues más bien evitamos que vaya a la escuela. Por protocolo y las escuelas, cuando hay sintomatología respiratoria,
los regresan, ¿no? Sí. Entonces, o en las guarderías igual, ¿no? Si traen ahí algún tipo de sintomatología respiratoria o presencia de fiebre, los regresan a casa. Las infecciones respiratorias se autolimitan solas, generalmente en un promedio de 5 a 7 días, que es lo que duran este tipo de infecciones. Con los tratamientos que podemos ofrecer, podemos acortar a 3, 4 días la sintomatología, y durante ese periodo es recomendable que el infante, el niño, no acuda a las escuelas, porque obviamente es transmisor de enfermedades infecciosas, y durante ese periodo pues, no podemos saber si se trata mejor de una infección por COVID, una infección por influenza, o es simplemente un catarro común, pero sí es un factor de riesgo para los demás si están enfermitos. Entonces, recomendable 72 horas en promedio, cuando ya no tengan sintomatología. Una vez que se les quite el moquito, la tosecita, pueden acudir con toda confianza nuevamente a sus actividades escolares. Es el doctor Rodolfo Robledo Díaz. Gracias por estar con nosotros. Datos para contacto, consultas, que nos pueda compartir también para la audiencia que nos está preguntando para acudir a una cita con usted. Claro que sí. Mi teléfono es 777-162-8449. En las redes sociales me pueden encontrar como Robledi Doc, en Instagram o en Facebook. ¿Cómo, perdón? Robledi Doc. Ok. Y el consultorio está ubicado en el corporativo que está frente a Galerías, en los edificios ahí de cristal, en la Torre 3, en el piso 9, en el consultorio 6B. Pues finalmente, ¿qué consejos daría a los papás para fortalecer el sistema inmunológico de sus hijos y reducir el riesgo de infecciones respiratorias, doctor? Bueno, las recomendaciones para a los papis es de que mantengan a sus hijos ahorita en esta temporada que vienen los frentes fríos y que empieza el invierno, es mantenerlos bien abrigados, evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar los hacinamientos o conglomeraciones de gente, mantener siempre la cuestión de la sana distancia, que sigue siendo algo que nos evita infecciones de tipo respiratorio. Lavado de manos fundamental, ¿no? Fundamental, hay que hacer conciencia en eso y hacerlo un hábito en nuestros hijos. Y el consumo de alimentos adecuados y correctos para mantenerlos sanos, sobre todo con el consumo de vitamina A y vitamina C, que nos favorecen mucho a proteger el sistema respiratorio. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el consultorio de Miguel para apoyarnos con este tema tan importante. Previo a lo que ya va a ser, bueno, ya estamos empezando precisamente con esta temporada de infecciones respiratorias. Es el doctor Rodolfo Robledo. Gracias por estar en el consultorio de Miguel. Lo invitamos próximamente porque quedan preguntas siempre pendientes por contestar de nuestra audiencia para que también nos pueda seguir apoyando con esta información importante. Claro que sí, gracias por la invitación, Miguel, y con mucho gusto. Bueno, pues regresamos en próximos días al consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros aquí en la 99 y nosotros vamos a la pausa y regresamos a Chavorrucos y Millennials.